Bueno, los invito a suscribirse a nuestras redes, ¿sí? En YouTube, Instagram, Twitch y Facebook. En este caso vamos a explicar unos ejercicios que han enviado nuestros suscriptores. Dice, para esto vamos a necesitar varios programas, ¿sí? Entre estos vamos a necesitar GeoGebra, ¿sí? Entonces vamos a realizarlos. Tenemos este ejercicio. De acuerdo con la definición de derivada de una función, debemos encontrar la derivada, ¿sí? La definición de derivada es igual al límite cuando tiende a h de f de x más h, en este caso que ahorita lo vamos a ver, f de x dividido entre h. Dice que debemos calcular las derivadas de las funciones siguiendo el proceso del límite y comprobar en GeoGebra que la pendiente de la recta tangente de la función x igual a 2 es igual a la derivada. Entonces es muy importante tener esta fórmula muy clara, ¿sí? En este caso nosotros vamos a tener acá la calculadora a la mano y vamos a tener el software de GeoGebra también a la mano. Bueno, entonces lo primero es comprender qué es f, en este caso x más h, ¿sí? Entonces vamos a comprender primero eso, ¿sí? Entonces f de x es la función que nos dan, ¿sí? 3x al cuadrado más 5x más 5, ¿sí? Entonces nosotros vamos a reemplazar en esa función para encontrar la derivada y después encontrar la pendiente de la recta tangente cuando x vale 2, o sea, la recta, ¿sí? La pendiente de la recta tangente a ese punto es lo que vamos a encontrar nosotros. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar, ¿sí? Entonces, es muy importante comprender esto, ¿sí? Nosotros acá tenemos f de x, ¿sí? Pero si nosotros le agregamos h, en este caso nos va a quedar de la siguiente manera, ¿sí? Donde está x, nosotros vamos a reemplazar x más h. Donde está x, vamos a reemplazar x más h y lo vamos a resolver, ¿sí? En este caso ya tenemos resuelto x más h, ¿sí? Es igual a x al cuadrado más 2h por x más h al cuadrado. Entonces nosotros vamos a agarrar esta fórmula, ¿sí? Del límite, ¿sí? Es la fórmula de una derivada, pero aplicando conceptos de límites, ¿sí? Entonces, en este caso nosotros vamos a reemplazar este valor, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo a ustedes ¿qué les recomiendo? Resolver esto, x más h. Entonces, nosotros vamos a resolver x más h, ¿sí? Entonces, acá nos va a quedar, reemplazamos acá, si acá lo vamos a reemplazar, nos va a quedar de esta manera. Esto nos va a quedar 5x más 5h, ¿sí? Esto lo podemos simplificar de una y vamos a seguir desarrollándolo, ¿sí? En este caso nos va a quedar este 3 va a multiplicar acá 3x, va a quedar 3x al cuadrado, acá va a multiplicar a 2 y acá va a multiplicar a h al cuadrado. Entonces esto nos va a quedar de esta manera, ¿sí? Vamos a seguir resolviendo. Entonces acá ya lo resolvimos. Acá nos faltaría 3 por 2, que nos da, ¿cuánto nos da 3 por 2? 6, ¿sí? Y ahora sí vamos a reemplazar en esta fórmula, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar en esta fórmula. Entonces nosotros llegamos y reemplazamos, ¿sí? Muy importante, pero muy importante. Nosotros debemos tener en cuenta los signos, ¿sí? Ya reemplazamos ese valor, ahorita va f de x. Ojo, este signo hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Entonces vamos a colocarlo acá.
Entonces nosotros vamos a reemplazar f de x, lo vamos a colocar en paréntesis, ¿sí? Y vamos a seguir simplificando, ¿sí? Entonces, ojo, esto me va a alterar, me va a quedar menos, acá también me va a quedar menos y acá también me va a quedar menos, ¿sí? Esto sí lo puedo sacar de acá del paréntesis, ¿sí? Entonces, muy importante, acá voy a simplificar 3x al cuadrado menos 3x al cuadrado, voy a simplificar 5x y más 5 y menos 5, ¿sí? Entonces lo simplifico, ¿sí? Y después voy a dividir entre h para seguir simplificando, ¿sí? Y por último aplicar el concepto de límite. Entonces si yo divido entre h, acá me va a quedar 6x, y acá me va a quedar 3h, acá me va a quedar 5, y acá me va a quedar, ojo, recordemos que este 5 lo simplificamos, ¿sí? Lo simplificamos, ¿sí? Pronto, para que no vaya a quedar duda, ¿sí? Voy a hacerlo nuevamente el proceso, lo voy a hacer acá. Recordemos que esto afecta, nos va a quedar menos, esto nos va a quedar menos, ¿sí? Entonces ese es el paso a paso para derivar aplicando la fórmula de límite. Y acá se simplifica, miren. Estoy aplicando el concepto de límite, listo. Entonces me queda de esta manera, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que estar muy pero muy atentos. Si yo acá aplico el concepto de límite, esto me va a quedar 6x más 3 por 0 más 5, ¿sí? Esto va a ser igual a 6x más 5, ¿sí? Y pues vamos a comprobarlo, ¿sí? Derivando de esta manera, ¿sí? Esta derivación la vamos a explicar más adelante, ¿sí? Entonces, si yo voy a derivar esto es muy fácil. Este 2 yo lo paso acá a multiplicar, yo lo paso acá a multiplicar, y acá este exponente le quito 1. La derivada de una constante, que en este caso es 5, vale 0, y la derivada de x vale 1. Entonces, por ende, esto me va a quedar 6x más 5, ¿sí? Más rápido, ¿sí? Pero acá aplicamos el concepto de límite. Ahorita vamos a encontrar, ojo, lo que nos pide es, dice, comprobar la recta tangente de la función, ¿sí? Ojo, dice comprobar en GeoGebra que la pendiente de la recta tangente de la función x igual a 2. Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Yo les dije que vamos a utilizar GeoGebra. Entonces lo primero que debemos hacer es graficar esta función. Entonces acá va a ser 3x al cuadrado más 5x más 5, ¿sí? Esta función acá le vamos a dar acá propiedades, valor, ¿sí? Nos va a quedar de esta manera. Es muy importante, pero muy importante. A va a valer 2, ¿sí? A va a valer 2. Entonces f, cuando la función vale 2, en este caso b vale 27, entonces vamos a graficar el punto A, B. Este nos da 2,27. Por acá arribita va a estar este punto A. Entonces el ejercicio nos dice que calculemos la pendiente de esta recta tangente, ¿sí? Que es igual a la derivada, ¿sí? ¿Sí? Cuando vale A. La pendiente nos debe dar 17. Entonces nosotros decimos
tangente, el punto A, la función f acá, y después decimos pendiente de g. Y miren, 17, hemos comprobado y lo vamos a comprobar acá. Entonces, para nosotros comprobar debemos reemplazar. Entonces, primero debemos reemplazar en el valor de x, en el valor de la función x igual a 2, ¿sí? Para encontrar el punto, de coordenadas, ¿sí? Bueno, para encontrar el punto de coordenadas, entonces nosotros llegamos, agarramos esta función. Si usted llega acá y la reemplaza por 2, esto le va a quedar, de esta manera, acá le va a quedar también, vale 2. Entonces esto nos va a quedar de la siguiente manera: 3 por 4 nos va a dar 12, más 10, más 5, y eso nos da 27. Ya después que nosotros derivamos, entonces reemplazamos acá el valor de 2 en la derivada, y esto nos va a dar igual 6 por 2, 12. Miren, 6 por 2, 12, más 5, 17, ¿sí? Entonces 17 es la pendiente, ¿sí? Es la pendiente de la recta tangente, ¿sí? ¿Sí? De la recta tangente de la función, cuando pues x es igual a 2, ¿sí? Y ya tenemos esa respuesta, ¿sí? Y esta pues es la comprobación en GeoGebra, ¿sí? Esta es la comprobación en GeoGebra. Acá hemos comprobado, ¿sí? Esa es la comprobación. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Dice que debemos calcular la derivada de esta función, ¿sí? Acá tenemos pues dos términos. Esta función está compuesta por dos términos, ¿sí? Entonces yo para el segundo término voy a aplicar esta propiedad, ¿sí? Entonces esta función me va a quedar de la siguiente manera. Entonces si yo aplicando esta propiedad me va a quedar igual a x por logaritmo de 4x, ¿sí? Entonces voy a encontrar la derivada del primer término. Entonces el primer término yo lo voy a derivar muy fácil. Este 2 que está acá, este 2 va a pasar para acá. Acá le quito 1 y voy a multiplicar por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada interna? Va a quedar 5x a la 4. O sea que esto va a ser igual a 10x al cuadrado por x a la 5 más 6. ¿Sí? Ya tengo el primer término, lo derivé. Ahora voy a derivar el segundo término, ¿sí? Este término, miren, yo apliqué propiedades. Entonces esto es la derivada de un producto, ¿sí? La derivada de un producto, digamos un producto A y B, es muy sencillo. Es igual a la primera derivada. La primera derivada, en este caso, de A más A por B, pero en este caso B lo vamos a derivar. Esto es lo que vamos a hacer acá. Entonces, si yo aplico acá este concepto de derivada para estos dos productos, ¿sí? X por logaritmo de 4x me va a quedar el derivada
miren que es muy sencillo. La podemos colocar acá, ¿sí? Entonces, la derivada de x va a ser 1, ¿sí? Ahora, la derivada del logaritmo sobre 4x va a ser igual a 1 sobre 4x por la derivada interna de 4x, que es 4. O sea que esto nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar 1. O sea que nos va a quedar logaritmo de 4x más 1. Esa va a ser la derivada. Entonces ya encontramos esa derivada. Una derivada sencilla, ¿sí? Acá colocamos los resultados. ¿Sí? Y acá lo que vamos a hacer es simplificar. Entonces, nos va a quedar de la siguiente manera. Acá multiplico 10 por x a la que, por x a la 5 y acá multiplico 10 por 6. Entonces acá me va a quedar 10 x a la 9 porque sumo los exponentes y 60 x a la 4. ¿Sí? Ahora voy a comprobar en GeoGebra. Entonces voy a comprobar en GeoGebra ingresando la función. Ingreso la función. Es x por logaritmo de 4x. Y le coloco acá derivada. Y acá tengo la derivada, la respectiva derivada. ¿Sí? Compruebo que el ejercicio se desarrolló correctamente. Ahora voy a realizar la derivada implícita. ¿Sí? Entonces miren, vamos a derivar de la siguiente manera. Vamos a aplicar regla del producto y regla de cociente, ¿sí? Pero de una manera implícita. Entonces acá tenemos la derivada de un producto. Vamos a necesitar esas dos fórmulas. Y la derivada de un cociente. Vamos a necesitar esas dos cositas. La derivada de un cociente. ¿Sí? Entonces, miren. En este caso, en la derivada de un cociente, queda de la siguiente manera. Queda de la siguiente manera. ¿Sí? Así queda. Esa es la derivada de un cociente. ¿Sí? Bueno. Si yo, por ejemplo, voy a derivar y voy a empezar derivando esto. ¿Sí? Bueno, voy a empezar derivando este primer término. Para yo derivar este primer término, esto tengo la derivada de un producto. ¿Sí? Voy a aplicar esta fórmula, pero como es implícitamente, yo lo voy a derivar de la siguiente manera. ¿Sí? Ojo, es lo mismo, vean. Va a ser lo mismo. Va a ser x a la 4 por y al cuadrado. Entonces agarro lo mismo. Va a ser el mismo procedimiento. ¿Sí? Entonces, la derivada del primero, que es a, entonces me va a quedar 4, ¿sí? Por x a la 3 por y al cuadrado. Ahora voy a derivar es el segundo, pero como lo voy a derivar implícitamente, va a quedar 2y y lo voy a multiplicar por y', que es dy sobre dx. Y ya lo derivé. Bueno, ahora voy a aplicar la derivada de un cociente. Entonces vamos a aplicar este concepto. ¿Sí? Entonces y sobre x. Entonces
La derivada de y en este caso va a ser y prima. Vamos a ver acá nuevamente y sobre x, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a verificar la fórmula. Derivada de un cociente. Entonces vamos a hacer la derivada de un cociente. Derivada de un cociente. Derivada de un cociente de dos funciones. Entonces y sobre x, sí, está bien. Entonces, listo, derivo el primero, me va a quedar y prima, ¿sí? Por x. Y ahora me va a quedar, ¿sí? Menos y al cuadrado. Y acá me va a quedar x al cuadrado, ¿sí? Bueno, entonces me quedaría de esta manera. Ahora, para derivar estos dos términos, pues si yo los derivo, esto va a ser muy sencillo. 1 y y'. Ahora voy a reemplazar cada valor. Voy a reemplazar cada valor. Entonces, el primer término, recuerden que yo lo derivé. Acá me queda 1 por y'. ¿Sí? Entonces, vamos a derivar. Bueno, ya derivamos. Entonces, ahí lo que vamos a organizar es esto. Voy a pasarlo para el otro lado. A restar, ¿sí? Después ese x al cuadrado lo voy a multiplicar. Entonces acá me va a quedar x al cuadrado. Acá me va a quedar x al cuadrado por y'. Acá me va a quedar por 5. Acá me faltó acá y', y acá me va a quedar por 6, ¿sí? Listo. Y ahora lo que tengo que hacer es en cada lado debo organizar los que son con y', ¿sí? Entonces, en este caso yo este y voy a pasarlo para acá, ¿sí? Y este valor lo paso para acá a restar. Bueno, acá debo tener en cuenta que multipliqué, sí, que multipliqué, se me pasó tener en cuenta eso. Entonces, acá me va a quedar x al cuadrado, acá me va a quedar
x al cuadrado, acá me va a quedar x a la 5 y acá x a la 6, ¿sí? Igualado a esto. Y como les dije, voy a organizar los que son con y', ¿sí? Entonces sería 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces estos pasarían al otro lado de manera positiva. Y este pasaría al otro lado de manera positiva porque acá está negativo. ¿Sí? Bueno, y ahora lo que voy a hacer es factorizar este término. ¿Sí? Entonces me va a quedar por x a la 6 por 2y menos x al cuadrado más x. ¿Sí? Listo, sobre igual a esto. ¿Sí? Entonces esto ya, acá lo que hago es despejar. Entonces acá voy a despejar. Lo que está ahí multiplicando por la primera derivada de y va a dividir. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo comprobamos? ¿Cómo vamos a comprobar? Vamos a ingresar lo siguiente. Vamos a ingresar esta función, ¿sí? Pero a GeoGebra la vamos a ingresar de esta manera. Entonces se ingresa la función a GeoGebra. Se va a ingresar de esta manera. Menos x. ¿Sí? Vamos a ingresar así, ¿sí? Eso está igualado a 0. Y le vamos a decir derivada implícita de a. Y vamos a comprobar. Va a quedar 2x a la 6 menos x más x. Nos va a quedar menos 4x a la 5 por y al cuadrado más x al cuadrado más y. ¿Sí? El ejercicio nos quedó correctamente desarrollado. ¿Sí? Bueno, vamos a calcular esta derivada. Entonces en este caso es muy sencillo, ya lo explicamos. Nos queda 3x, ¿sí? Quitamos un exponente, nos queda 1 y acá nos queda 2 por x. Ya la segunda derivada va a ser 3 por 2, 6, nos va a quedar x más 2. Y la tercera derivada va a ser, la derivada de x pues 1, la derivada de una constante es 0, nos va a quedar 6. Esa es la tercera derivada. Y comprobamos de esta manera. La ingresamos acá a GeoGebra. Y escribimos de esta manera. Hacemos 3, ingresamos 3 veces este símbolo. 3 veces. F, si es una derivada, si son 2 y 3. El ejercicio quedó correctamente desarrollado. Ahorita otro ejercicio dice que debemos calcular los puntos máximos, mínimos y el punto de inflexión. Entonces, acá tenemos esta función. Debemos calcular los puntos máximos, mínimos y el punto de inflexión. ¿Sí? Entonces, para calcular los máximos y mínimos, lo primero que debemos hacer es derivar. Entonces nos va a quedar 4 x a la 3 menos 8 por 2, 16, 16x. ¿Sí? 16x. ¿Sí?
debemos igualar a 0 esta primera derivada. Debemos igualar a 0 y encontrar pues los valores, en este caso, de x, ¿sí? Esto es muy importante. Acá lo que vamos a hacer es factorizar. Entonces acá vamos a factorizar x. Nos va a quedar un primer valor. Que es 0, ¿sí? Y ahora seguimos factorizando. Y vamos, en este caso, vamos a utilizar la fórmula cuadrática. Acá lo podemos hacer. Entonces ingresamos 4, 0 y menos 16. Vamos a tener 2 y menos 2. ¿Sí? Vamos a tener otros. O sea que en total vamos a tener 3 valores, porque en este caso la función es cúbica. ¿Sí? Entonces 2 y menos 2. ¿Sí? Para x2 y x3. ¿Sí? Entonces ya encontramos los valores, ¿sí? Aplicando acá la fórmula cuadrática. Ahora vamos a reemplazar esos 3 valores en la función original, ¿sí? En la función original. Que va a ser para x1 y para x3. Ojo, en la función original. Entonces, para no volver el ejercicio tan extenso, yo recomiendo ingresar acá a GeoGebra. Listo, ahí tenemos la función. Le podemos dar acá propiedades, valor. Y, por ejemplo, para 0 nos da 4. Para 2 nos da menos 12. Y para menos 2 nos da menos 12 también. Menos 12, menos 12. ¿Sí? Y nos da 4. Entonces nosotros vamos a ingresar esos valores acá. Entonces para x1 nos da 0. Para x2, que es 2, nos da menos 12. Y acá nos da menos 12 también. Debemos hallar la segunda derivada y evaluar los valores que encontramos. Entonces vamos a encontrar la segunda derivada. La segunda derivada entonces va a ser 12 x a la 2 menos 16, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar. ¿Para cuánto? Para 0, para 2 y para menos 2, ¿sí? Entonces debemos tener esta condición. Si el valor, este valor reemplazado es mayor a 0, es mínimo. Si el valor es menor a 0, la concavidad es negativa, entonces máximo. Entonces yo les recomiendo acá reemplazar, acá encontrar la segunda derivada y reemplazar para los valores. Entonces en este caso, cuando vale 0, cuando vale menos 2, ¿sí? Da 32 y menos 16, ¿sí? Ojo, da menos 16 y 32 y 32. Entonces miren lo que dice la condición acá, que cuando es menor a 0, la concavidad es negativa, o sea que vendría siendo el punto máximo, ¿sí? Y acá podemos observar, ya podemos ver dónde está el máximo, ¿sí? O sea que es cuando x vale 0, ¿sí? Entonces acá ya podemos encontrar las coordenadas del máximo, ¿sí? Ojo, entonces cuando x vale 0, entonces reemplazamos acá en la función sin derivar
¿sí? Entonces acordémonos que el primer punto, el máximo sería 0, en este caso 16. Bueno, vamos acá a comprobar en GeoGebra. Sí, acá también hay una comprobación. Acá vamos. Entonces acá encontramos, en este caso el máximo, que va a ser 0, en este caso va a ser el punto B, que es 0,4. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a reemplazar. ¿Sí? Vamos a reemplazar acá, un momento, acá en la función. ¿Sí? Entonces cuando valía 0, haría 4. ¿Sí? Listo. Entonces acá de pronto acá tuvimos un pequeñito error. Listo. Entonces el punto va a ser 4, va a ser 0,4. Ese va a ser el máximo. Va a ser 0. Ese sería el máximo. Y los mínimos pues van a ser, en este caso, van a ser 2 y menos 2. Va a tener 2 valores mínimos. Entonces va a ser 2, menos 12. ¿Sí? ¿Sí? Y acá lo podemos comprobar. ¿Sí? Acá lo podemos comprobar. Miren. ¿Sí? Que son los mínimos. Ahora, para encontrar el punto de inflexión, la segunda derivada que nosotros acá encontramos se debe igualar a 0. ¿Sí? Esta segunda derivada nosotros la vamos a igualar a 0. Entonces, si nosotros igualamos esta segunda derivada a 0, pues vamos a encontrar los siguientes valores. De acá reemplazamos 12, 0 y acá menos 16. Entonces miran los valores que tenemos. Tenemos dos valores, 1.15 y menos 1.15. Vamos a tener dos valores. Sí, vamos a tener dos valores. Sí, cuando es la segunda derivada. Sí, cuando es la segunda derivada. Entonces vamos a colocar acá los valores. 1.15 y menos 1.15. Entonces reemplazamos esos valores en la función sin derivar, en la primera función, para encontrar los valores máximos, para encontrar los valores, perdón, los puntos de inflexión. Puntos de inflexión. ¿Sí? ¿Sí? Reemplazo estos valores. Entonces me puedo acá ayudar. ¿Sí? Yo agarro acá GeoGebra. Ya tengo la función. Entonces 1.15 y menos 1.15. Sí, ya tengo ahí los valores. Y pues, ¿qué debo hacer? Debo corroborarlo. Entonces voy acá a GeoGebra y le digo punto de inflexión de F y ahí lo voy a encontrar. Menos 1.15 y 4.89. ¿Sí? Y ya he comprobado que el ejercicio se desarrolló correctamente. Acá van a estar los puntos de inflexión. ¿Sí? Puntos de inflexión máximo y mínimos. ¿Sí? Nuevamente tenemos el máximo, los puntos mínimos y acá
el punto de inflexión, ¿sí? 2 puntos de inflexión. Espero que este video les haya servido.